Queremos encontrar la primera y la segunda derivada para la función dada, aplicaremos la regla del cociente que se muestra aquí en la esquina superior derecha f' de x. Es igual a empecemos con el denominador. El denominador de la derivada es el cuadrado del denominador de la función original. Así que si cuadrábamos la cantidad 1 menos x al cuadrado multiplicamos los exponentes, y tenemos 4 factores de 1 menos x. Y ahora para el numerador tenemos el denominador veces la derivada del numerador. Bueno, el denominador es la cantidad 1 menos x al cuadrado, y luego multiplica la derivada de 2x con respecto a x que es 2 y luego tenemos menos el numerador de 2x. Veces la derivada del denominador. Para encontrar la derivada del cuadrado de 1 menos x necesitamos aplicar la regla de la cadena que primero multiplicamos por 2. Y luego restar 1 del exponente que nos da la cantidad 1 menos x al primero, y luego multiplicar la derivada de la función interna. La derivada de 1 menos x es negativo. Y, por supuesto, podemos bajar el exponente de 1 en la cantidad 1 menos x y ahora necesitamos simplificar. Observe cómo los dos productos en el numerador tienen un factor común de 1 menos x. Aquí tenemos dos factores de 1 menos x, y aquí tenemos un factor de 1 menos x, así que vamos a siga adelante y factorizar un factor de la cantidad 1 menos x. De ambos productos para el primer producto nos deja un factor de 1 menos x veces 2. En el segundo producto estamos descontando el 1 menos x, lo que nos deja con menos 2x 2 veces menos 1 negativo que es menos 4x y menos 4x equivale a más 4x. plus 4x. Continuando simplificando de nuevo tenemos un factor. Si tenemos un factor de 1 menos x en el numerador, y 4 en el denominador, la x menos 1 en el numerador se simplifica a 1 y los 4 factores de 1 menos x se simplifica a 3 factores de 1 menos x, por lo que la primera derivada tiene un denominador del cubo de 1 menos x. Y ahora en el numerador si distribuimos 2 tenemos 2 menos 2x, y luego todavía tenemos más 4x. El numerador se simplifica a 2 más 2x o 2x más 2. Y ahora necesitamos encontrar la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. El denominador de la segunda derivada es el cuadrado del cubo de 1 menos x que nos da 6 factores de 1 menos x o la cantidad 1 menos x. A la sexta potencia en el numerador tenemos el denominador del cubo de 1 menos x veces la derivada del numerador. La derivada de 2x más 2 es 2, y luego tenemos menos el numerador de la cantidad 2x más 2 veces la derivada del denominador que va a ser 3 veces la cantidad 1 menos x al cuadrado veces la derivada de 1 menos x que es negativo 1. Y ahora de nuevo simplificamos. Mirar los productos en el numerador. Observe que hay un factor común del cuadrado de 1 menos x. Dividamos el cuadrado de 1 menos x de ambos productos. En el primer producto nos deja con un factor de 1 menos x veces 2. Y luego, para el segundo producto, estamos descontando ambos factores de 1 menos x, de modo que eso nos deja con menos la cantidad 2x más 2 veces 3 veces menos 1. Bien, restar un negativo equivale a sumar un positivo. Así que escribamos esto como plus 3 veces la cantidad 2x más 2. Y esto sigue siendo más de 6 factores de 1 menos x. Ahora simplifica los factores de 1 menos x en el numerador y denominador. Los dos factores de 1 menos x en el numerador se simplifican a 1 y el 6 factores de 1 menos x se simplifican a 4 factores de 1 menos x. En el numerador si distribuimos 2, tenemos 2 menos 2x y luego distribuimos 3, lo que nos da más 6x más 6 combinando términos semejantes.
Tenemos 4x más 8, así que la segunda derivada es igual a la cantidad 4x más 8. Dividido por la cantidad 1 menos x elevado al cuarto. Ahora podríamos factorizar el 4 de 4x más 8, pero no se va a simplificar con el denominador, así que seguiré adelante y lo dejaré en esta forma. Así que aquí tenemos la primera derivada. Y aquí tenemos la segunda derivada. Espero que esto te haya resultado útil.